A lo largo del tiempo he escuchado predicaciones sobre Elías. De hecho, también creo que fue el hermano Alfredo Caravaca, dio un instituto intensivo sobre Elías, creo que fue él, no hace mucho, además. Pero es una persona, es un hombre que nunca lo he estudiado a fondo. Entonces, pues uno de estos días, en estos momentos en los que estás pensando sobre qué predicar o quién, me vino Elías a la cabeza y dije, bueno, pues vamos a leer un poco la historia de Elías, un poco más detenidamente y sacar algo de enseñanza, porque ya me digo. Porque la verdad es que es una vida que tiene mucha enseñanza y es una historia muy buena. Bien es verdad que Elías nos pilla lejos en el tiempo, pero por cosas por las que pasó Elías son cosas también por las que nosotros podemos pasar hoy en día. Veremos cómo Elías no es que él tuvo problemas, sino que la sociedad, los reyes, la gente, le dio problemas, al igual que a nosotros nos puede pasar también hoy en día. Desde que Dios creó el mundo han habido muchas épocas, han habido muchos sucesos, han pasado por este mundo millones y millones de personas. Y Elías es una de las pocas en proporción de las cuales Dios nos ha dejado algo sobre él en la Biblia. Además, a modo de dato, que esto luego me vino y la verdad es que es curioso, Elías es una de las dos personas que fueron llevadas al cielo sin haber muerto, que fueron Elías junto con Enoc, también fue la otra persona. Eso lo vemos en Segunda de Reyes 2:11, que dice: y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos, Eliseo y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Por qué Elías y Enoc, de tantas y tantas y tantas personas que han habido en la tierra? La Biblia no nos dice nada al respecto, simplemente nos dice que Enoc fue llevado y Elías también. Hay especulaciones, hay deducciones. Miré dos de ellas. Algunos dicen que Elías pudo ser llevado como preparación para un papel en los últimos tiempos, posiblemente como uno de los dos testigos que vemos en el Apocalipsis. Yo es con la que más me quedo, porque podría ser que Elías vaya a ser uno de los dos testigos que aparecerá en los tiempos del Apocalipsis, aunque como digo no hay nada claro. Otros especulan que tal vez por su fidelidad y gran obediencia a lo largo de su vida Dios quiso salvarles de lo que es la muerte física. Es una suposición un poco más simple, pero bueno, podría ser, aunque a mí me gusta más la primera, pero no deja de ser suposiciones de personas. Lo que sí que queda claro es que Elías es alguien especial, fue alguien importante que tuvo uno de los privilegios junto con Enoc que no se ha vuelto a dar y no sé si se dará, que fue ir con el Señor sin morir, y no fue el arrebatamiento, ¿vale? Porque solamente fue el llevado. Así que bueno, no sé, hay mucho que pensar y mucho de que hablar de la vida de Elías, pero hoy estamos hablando de algunas cosillas. Bien, vamos a orar. Señor, gracias por este día que nos has dado hoy, gracias por la oportunidad de poder traer tu palabra, Señor. Te pido que todo lo que digas sea palabra tuya, Señor, y todo lo que no vaya a ser de edificación, Señor, o todo lo que no vaya con el tema, Señor, que no lo digas, Señor, y que sea el Espíritu Santo quien hable, Señor, en esta tarde, y que vamos a salir bendecidos, Señor. Y en tu nombre te lo pido. Amén. Amén. Bien, pues Miguel ya ha leído Primera de Reyes 17 del 1 al 7, así que no lo vamos a ver, aunque bueno, hoy hay tiempo, no sé qué hemos hecho, pero son solamente y media. Bien, así bueno, como introducción, cuando leemos la historia de Elías detenidamente nos encontramos con un hombre que de verdad vivía para Dios, un hombre que su preocupación y anhelo era la obra de Dios y obedecer el plan de Dios para su vida. Nos encontramos con un hombre, o vemos a un hombre dedicado al Señor en cuerpo y alma, y muy importante, obediente a los mandatos de Dios. Ya de primeras vemos en el versículo 3 de este capítulo que dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit que está frente al Jordán. Y luego en el versículo 5 dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Elías va
y ya. Ni se lo cuestionan ni debaten. En otras personas, a lo largo de la Biblia, vemos por ejemplo Jonás, como su objetivo era la predicación para la salvación en la ciudad de Nínive, y Jonás que dijo, ya veré, me lo pienso. ¿Vale? Al final tuvo que ir. Bien. Pero Elías, aun por todo lo que estaba pasando, aun la sociedad, la sequía que viene más adelante, que él estaba solo humanamente, Dios le dice, deja todo lo que estés haciendo y ve. Y Elías va. No vamos a hablar exactamente esto, pero lo haríamos nosotros. Dejaríamos lo que tuviéramos, independientemente de lo que fuera, familia, posesiones, para ir a un arroyo, así literal, y ser alimentados por pájaros, o tal vez no por pájaros, sino por algún otro hermano. ¿Dejaríamos todo? Bueno, igual podemos decir, es que Isaac fue palabra directa de Jehová, Elías lo tenía muy claro, ya, pero también el pueblo de Israel, en otra época, tenía la palabra de Jehová, vieron milagros, ¿y qué es lo que encontramos? A un pueblo que no dijo, sí Señor. Tenemos un pueblo desobediente por todos lados. Por lo tanto, ¿haríamos nosotros lo que hizo Elías? ¿O seríamos más como el pueblo de Israel? La historia nos enseña que Elías no llegó en el mejor tiempo del pueblo judío. Si vemos un poco el contexto, nos encontramos en una... Bueno, él se encontraba, gracias a Dios que nosotros no tanto, se encontraba en una época muy complicada. La sociedad era una sociedad totalmente pagana, hoy en día también. Un pueblo en desobediencia absoluta de Dios, también. Un rey y una reina que estaban introduciendo dioses paganos, idolatría, y eso conllevaba falsas enseñanzas. Pero en medio de todo este desastre espiritual, social, llega un hombre llamado Elías, que con su vida y con su testimonio estaba declarando que el Señor era su Dios. Y esto es lo que significa el nombre de Elías: el Señor es mi Dios. Y Elías fue uno de los pocos, por no decir el único, que se atrevió delante de todo ese gentío y dijo, el Señor es mi Dios. Y si revolvemos un poco todo esto, una de las cosas que me vino a la cabeza fue que Dios siempre guarda un remanente entre su pueblo. Dios siempre guarda un remanente entre su pueblo. Y desde luego que gracias a Dios por ello. Elías, como hemos dicho, se encontraba en un pueblo muy pagano, idólatra, gente atea hacia el Dios verdadero, hacia el único Dios. Un pueblo desobediente, con corazones endurecidos, como también hoy en día. En nuestra sociedad, gente atea, gente contra Dios y todo lo relacionado con Él. Un mundo lleno de idolatría, un mundo en el que mucha gente se cree Dios, se cree con derecho a todo, pero también se cree que no tiene ninguna responsabilidad delante de su Creador. Un mundo en el que predomina el ego por encima de todo. Y qué difícil es vivir en un mundo así. Es difícil, o sea, nadie dice que sea fácil. Es posible que, además, si preguntamos a alguna persona que ya ande por los 70 o así, dirá, bueno, antes había cosas difíciles también, pero en otras cosas estábamos mejor. Había más respeto hacia los demás, etcétera, etcétera. Pero aprendamos de Elías. Ante un pueblo rebelde, ante un pueblo idólatra, un Elías. Y ante una Jezabel, un Elías. No hablaremos mucho de Jezabel en esta tarde, pero muchas veces nosotros nos quejamos de nuestros gobernantes. Pues creo que Jezabel se lleva la palma por el que tenemos ahora y por los que hemos tenido en los últimos 150 años. ¿Vale? Todos, si habéis leído un poco la historia de Elías, Jezabel era, bueno, en fin, se podía predicar unas cuantas horas también sobre todo lo que esa mujer hizo cuando estaba en el poder. Y luego en el capítulo 19 nos encontramos que Elías incluso desea morir. ¿Por qué? Pues porque Elías estaba pasando por un mal momento. Pero cuando ya no tiene sus fuerzas, vienen las fuerzas de Dios. Y ahí estaba el enebro, que lo vemos en el capítulo 19, y ahí está la comida para que Elías se recupere, para que Elías se fortalezca y para que Elías siga adelante. Y cuando Elías piensa que todo está perdido, venid conmigo por favor a Primera de Reyes 19-18. Primera de Reyes 19-18, que dice, y yo haré que queden en Israel 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. En este mundo tan
tan como es, si nos sentimos decaídos, si nos vemos solos, no creamos esos pensamientos que muchas veces son infundidos por nosotros mismos. Lo primero que tenemos que recordar es que Dios siempre estará con nosotros y nos dará nuevas fuerzas. Isaías 40:31, versículo muy conocido: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nosotros muchas veces nos quedamos con levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, pero siempre miremos todo el versículo. Bien dice, pero los que esperan a Jehová. ¿Vale? Los que esperan, el resto no. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Y Elías, si una de las cosas que hizo, supo esperar. Elías pudo haber reaccionado humanamente en muchos sentidos, es posible que hubiera muerto también, evidentemente, porque tenía a todos contra él, pero Elías supo esperar. La obra de Dios tiene que seguir y va a seguir sea como sea. La forma y el tiempo solo lo sabe Dios, pero el plan de Dios va a seguir. Nuestro deber, pues mantenernos firmes, como Elías. A lo largo de esta historia, otra cosa que vemos es que Elías fue tomado por Dios para ser perfeccionado como hombre de Dios. Y esto ya lo hemos escuchado muchas veces, pero todo lo que nos pasa tiene un propósito futuro. De eso también hablaba algo antes mi padre. La verdad que en la escuela dominical varios puntos han servido para esto y no hemos hablado, ¿vale? Porque él hace sus cosas en mi comedor y yo hago mis cosas en mi cuarto, así que no nos hemos puesto de acuerdo. Pero todo tiene un propósito. Tal vez no el que nosotros pensamos, tal vez los tiros no vayan por donde deseamos, pero Dios quiere formar o cambiar algo en nuestras vidas. Y muchas veces nos hace pasar por procesos, ¿vale? Que muchas veces nosotros pensamos que el final de un proceso es X, pero igual no es ese X, no simplemente es algo que nosotros todavía no estamos viendo. Hace unas semanas, el tiempo pasa muy rápido, un mes y medio, 2, hablamos de la vida de Moisés. Dios tuvo que sacar a Moisés de Egipto a la tierra de Madián durante 40 años para que Dios pudiera trabajar en él. En Egipto no hubiera podido, ¿por qué? Por todo lo que no hubiera podido de la misma forma, ¿por qué? Por todo lo que rodeaba a Moisés. Y le tuvo que sacar al desierto para trabajar en su vida y conseguir en él el carácter y la persona necesaria para después guiar al pueblo de Dios. Un proceso de 40 años, ni más ni menos. José lo mismo, tal vez tuvo que pasar por todo lo que pasó simplemente por el hecho de poder gobernar luego un país y salvar a todo un pueblo. Pero volviendo a Elías, que es lo que nos interesa, su vida y su ministerio no fue fácil, pero él descansaba en Dios y esto fue la clave de la gran parte de su éxito. Entonces la pregunta que nos hacemos en esta tarde es: ¿qué deberíamos hacer en medio de los momentos difíciles, en los momentos en el que los arroyos se secan? Pues primero, permanecer. Hay 3 puntos. Yo cuando consigo 3 puntos ya corto la aplicación. Entonces son 3, muy pocas veces me pasaré. 3 puntos. 1, permanecer seguros en nuestro Dios. Para empezar con este punto, que alguien vuelva a leer, por favor, el versículo 1 de Primera de Reyes 17. Lo tenéis ahí a mano, imagino. Solamente el versículo 1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Gracias, Ana. Pues una de las cosas que vemos en este versículo, lo primero, lo que más a mí me llamó la atención, es la seguridad que tiene Elías sobre lo que está diciendo. Fijaros que al final del versículo dice: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Pero antes de decir esto, ¿qué es lo que dice? Lo que dice es: en cuya presencia estoy. Y dándole vueltas a esto, a la conclusión que llegué fue que Elías estaba tan cerca de Dios, estaba realmente tan en la presencia de Dios, del Señor, que sabía que lo que decía era cierto, era palabra de Jehová y no suposiciones suyas. Por lo tanto, el dato en cuya presencia estoy también nos habla de un hombre que en verdad estaba dependiendo de Dios y seguro de su protección.
No olvidemos que Elías vivía en un pueblo extremadamente idólatra, un pueblo en el que sus ciudadanos adoraban día y noche a dioses falsos, pero no a uno o dos, sino a miles. Un pueblo en el que no solamente adoraban de boca, sino que tenían altares construidos para sus ritos, holocaustos, en fin, lo que sea que hicieran en aquella época. Y entre toda esa barbaridad tenemos a un Elías que se presenta en medio de ellos y declara: el Señor es mi Dios, no hay otro, y no va a llover hasta que yo lo diga. Claro, si nos ponemos a pensar esto, decimos pues dos cosas. O Elías no, bien, o tiene extremada confianza en Dios. Y evidentemente nos quedamos con lo segundo, ¿vale? Elías no estaba loco, ni se quería poner por encima de nadie. Lo que él sabía que eso era la palabra de Dios, y por eso se atrevió a decir que no va a llover hasta que yo lo diga, que en sí Elías ya sabía que era hasta que Dios lo dijera. Supongo que Elías estaría en una sociedad muy parecida a la de los egipcios y griegos, una sociedad en la que tenían un dios casi para cada palabra del diccionario, había un dios para todo, y claro, seguramente que entre estos dioses estaba el famoso dios de la lluvia. Entonces, claro, ante un pueblo que cree en dioses, ante un pueblo que está seguro de sus dioses, ¿cómo reaccionaría el rey o quien estuviera dictando orden en ese momento cuando te viene uno y dice que no va a llover hasta que yo lo diga? Claro, se está poniendo por encima de sus dioses. Entonces, Elías, podemos pensar que se estaría jugando la vida, pero Elías ni estaba loco ni se la estaba jugando. Es tan sencillo como que él tenía total seguridad en lo que estaba diciendo, porque estaba cerca de Dios y confiaba en su protección divina. En este momento Dios era todo para él, y él era el único en el que podía, y en él era el único en el que podía confiar, evidentemente. Y desde luego, ¿qué enseñanza para nosotros? Dudo mucho que aquí alguno esté pasando por la situación en la que estaba Elías. Hoy en día pues podemos tener burlas de los compañeros, del jefe, podemos perder amistades o enfriar amistades por nuestras creencias. Podemos tener riñas familiares por nuestras creencias. Hoy en día pues un caso así extremo podría ser que por nuestro evangelio, que por decir el evangelio, por nuestras creencias, perdamos el puesto de trabajo. Aquí, ¿vale? En España. En otros sitios las cosas son mucho más graves, pero en comparación nosotros con Elías, Elías estaba perseguido, a Elías se lo quería encargar, literalmente, ¿vale? Pero Elías sabía en el peligro en el que estaba, pero ni todo se mantuvo firme en sus convicciones, firme en lo que Dios demandaba de él. ¿Qué hombre fue también muy perseguido por la justicia, que incluso también querían matarle? Pues el rey David. En 1 Samuel 17 vemos cuando David mata a Goliat. ¿Creéis que en condiciones normales una persona como David se hubiera enfrentado a Goliat? En condiciones normales, no. Si lo pensamos un poco, si está un ejército y David, si ningún soldado se quiere enfrentar, que se supone que han nacido para eso, se va a enfrentar un chico que igual no había cogido una espada en su vida. Pero ¿por qué lo hace David sin ser soldado? ¿Por qué lo hizo? Pues por lo mismo que Elías. Bien, lo vemos en 1 Samuel 17:37, que dice: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Esto son un poco a que Saúl hizo así, dice: sí, ve, bien, y que Jehová esté contigo. Pero David, lo mismo que Elías, sabía que era lo que él tenía que hacer. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba con él. David, mucho antes que esto, ya vio la mano de Dios en su vida. Mató un león, etcétera, etcétera. Ya había experimentado en sus propias carnes como otras batallas imposibles a la vista humana se hicieron posibles con Dios. Y David tenía claro que esa batalla no era suya, sino que era de Dios, y que él iba a ser el instrumento para terminar con el gigante Goliat. Y cuando uno tiene esta seguridad de parte de Dios, ni la lógica ni el sentido común
Si hay misioneros que han hecho grandes obras, por ejemplo, tenemos a Müller, como se pronuncia en distinta de alemán. Bien, Müller, que abrió un orfanato en Bristol. Pero, ¿por qué? Pues porque aun sabiendo que por las fuerzas y recursos humanos no hubiera podido llevarse a cabo, todos ellos confiaban en la protección, en la provisión y en el plan de Dios. Y por eso Dios en nuestra vida nos desafía y nos anima a vivir para Él y a vivir seguros de que Él tiene el control y de que Él es quien nos cuida y está a nuestro lado. Elías, David, Noé, Müller, etc., no hubieran podido hacer lo que hicieron si no hubiera sido porque tenían fe y seguridad en Dios. Porque, cogiendo solamente la parte humana, Noé no espera un montón de años esperando una lluvia que se supone que iba a llegar, que él sabía que iba a llegar, y aguantando las burlas de todo el mundo durante un montón de años. Por las fuerzas de uno mismo, un joven pastor de ovejas no se enfrenta a un hombre que pese y mide el doble que él. Humanamente hablando, un hombre no se juega la vida cuando tiene a todo el mundo en contra de él, literalmente, pero ahí está, Elías. Humanamente hablando, un empresario no empieza un negocio sin una inversión, o un arquitecto no empieza un edificio sin dinero, pero ahí estaba Müller. ¿Por qué? Porque cuando lo divino está por medio, lo humano pasa a un segundo plano. Lo que yo, como siempre digo, cuidado, ¿vale? Esto no significa que ahora todos tengamos que buscar hacer cosas increíbles, porque como a algunos les salió bien, Dios tiene un plan para cada uno. Es verdad que a lo largo de la historia gente ha hecho grandes cosas y ha dejado grandes misiones, ha dejado grandes proyectos que han seguido adelante, o hay otras veces que no han salido bien. ¿Por qué? Pues bien porque no era la voluntad de Dios realmente, o bien porque Dios lo permitió, pero como parte de un proceso para enseñarnos otra cosa. Y aquí abro un pequeño paréntesis, y es que muchas veces en nuestra vida nos sumergimos en cosas pensando que esa es la meta en concreto. Y muchas veces lo es, pero otras veces no. Hay veces que Dios nos da algo, no para que lo tengamos como meta final, sino simplemente como una enseñanza o como un proceso para algo mayor que nosotros todavía no entendemos. Por ejemplo, antes lo hemos comentado, Moisés sale de Egipto a Madián, ¿para qué? ¿Para ser pastor de ovejas durante 40 años? Pues sí, ¿no? Moisés hizo una vida durante 40 años, pero en el que Dios estuvo trabajando para lo de después, no para eso. Eso no, sí, fueron 40 años que estuvo aprendiendo, pero lo gordo venía después, que era sacar al pueblo de Dios. José es vendido porque sí, para cambiar de sitio. José, pues lo leemos, es un chaval aproximadamente de 16, 17 años, va a un sitio que no conoce, a trabajar en cosas aprovechándose de él, pero todo eso por lo que pasó, luego fue para traer a su familia, seguir con la protección del pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Y hay veces que Dios nos mete en procesos para enseñarnos algo que por el momento solo Él lo sabe. ¿Estamos viviendo de una manera en la que de verdad demostramos tener confianza en Dios? ¿Tenemos la certeza de que si Dios tiene cuidado de las aves, de nosotros sin duda ha de cuidar? Y para terminar con este punto, voy a leer, acompañadme por favor al Salmo 3, bien porque tiene que ver un poquito con este punto que hemos visto. Bien, los salmos son especialidad de David, así que todo para él, no voy a pisar ni meter en su terreno, pero simplemente lo voy a leer, ¿vale? Porque, viene bien con este tema. Bien, Salmo 3 dice: Oh Jehová, cuántos han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. David, como muchas veces en su vida, pasando por momentos difíciles, pero miremos las palabras que tiene David.
Punto 2. La seguridad en la providencia de Dios. Y esto lo vamos a ver en los versículos de 1 de Reyes 17, del 3 al 5. Que alguien lo lea, por favor. 1 de Reyes 17, del 3 al 5. Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Gracias, Daniela. Bien, ¿cómo actuaríamos? Igual que la pregunta que he dicho antes, ¿cómo actuaríamos nosotros si Dios nos pidiera lo mismo o algo parecido? Dios le dijo que se fuera a un arroyo en tiempo de sequía. Después, bien, no le invitó a un nuevo Edén, ni siquiera le dijo que fuera a un río o a una presa, sino que le manda a un arroyo en tiempo de sequía. Gracias a Dios, aquí en el País Vasco tenemos mar, tenemos ríos, tenemos arroyo, 1, 2, 3, ¿vale? Por aquí llueve y aquí nos falta agua en ningún sitio. Tenemos hasta en las casas agua, ¿vale? Pero cuando hay sequía, una de las primeras cosas que se seca es un arroyo, porque un arroyo, bien, pues es por ejemplo como cuando subimos a Yerbi, antes de la ultracuesta esa, pues básicamente eso es un arroyo. Y eso, en cuanto hay 2 o 3 días que no llueve, eso no emana casi agua, ¿bien? Entonces, un arroyo es una de las primeras cosas que se seca. Y Dios le dice a Elías, en tiempo de sequía, Elías, vete a un arroyo. Entonces, el hecho de que Elías tenga que irse a un arroyo en tiempo de sequía nos puede sonar un poco locura y un poco como superviviente. Pero da igual, Elías obedece y va. Y es una gran lección para nosotros. Porque Dios le dijo eso a Elías, pero hoy en día, a través de la Biblia, Dios también nos dice a nosotros muchas cosas. No sé qué tendrá ese papel. Dios, por ejemplo, dice, bueno, hijo, me agrada que vayas a la iglesia un domingo por la mañana, o cuando hay cultos, un miércoles, a una oración. Señor, es que estoy cansado. Ayer es que fue sábado, me duele la cabeza. Es que veo otra vez a este hermano. Es que ver a Jonathan otra vez. Es que si tú... Primera de Tesalonicenses 5:13. Tened paz entre vosotros. Uy, Señor, pero es que este hermano se ha metido conmigo, o este es un chismoso, o hay muchos chismes en mi iglesia. Tened paz entre vosotros. Primera de Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Señor, si tú me das esto, estaré gozoso. Pero Señor, ¿por qué no me das esto? Yo quiero lo otro. ¿Por qué a este hermano sí que lo das? Si a mí me lo dieras, yo lo utilizaría mejor. Si a ti Dios no te da algo, seguro que es porque lo utilizarías muy mal. Igual por eso no te lo da. Piénsalo. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar. Bueno, yo primero ceno, veo Supervivientes o estas tonterías que hay por ahí en la televisión, juego una partida a la Play, hablo con mi mejor amigo y luego, Señor, no te preocupes que ya, si me queda algo, pues ya oro. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Mira, Señor, yo te daré gracias cuando me des todo lo que quiera. Si no, pues bueno, estaré de monitos, como niños pequeños, y bueno, como no me lo das, pues ya veré cómo estoy contigo. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. Señor, es que los padres de mi amigo son mejor. Si Dios te ha dado los padres que tienes... No, si tú tienes si tú tienes unos padres, es porque Dios te ha dado los padres que necesitas. Esto es también frase de Israel, que tengo justo enfrente. Tú tienes los padres, o nosotros tenemos los padres, tal vez lo que queremos, bueno, yo sí que los quiero, ¿vale? Los que necesitamos, y el pastor, que tal vez no queremos, que yo también la quiero, pero el que necesitamos, ¿bien? Entonces, Dios muchas veces no nos da lo que queremos, sino lo que va a ser bueno para mi vida, para nuestra vida. Y en Primera de Reyes 17:3 le dice Dios a Elías, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete. Y Elías se calla y va. No hay indicio, es posible que lo pensara, ¿vale? Pero no hay indicio de que Elías se quejara. Elías, vete. Sí, voy. ¿Y qué diferencia en cómo actuamos nosotros muchas veces y cómo lo hizo Elías, ¿no? Una de las señales,
una de las enseñanzas que tiene estos versículos es que Elías dijo, sí, Señor. Hay un corito. Eso escribes tú mucho, Daniel, no me acuerdo cuál era. Algo de tu voluntad, no sé, pero no es tal cual, no sé, ahora mismo no me acuerdo. La 90, si es que es tu voluntad, Señor, o tómame, quebranta. Cuando lo cantamos de verdad. O sea, de verdad estamos dispuestos a decir, como dijo Elías, vale, Señor. Porque igual, no digo que no lo hagamos, porque además esto ni siquiera está escrito, o sea, esto se me acaba de ir en la cabeza. Cuando lo cantamos, igual lo estamos cantando en un momento de estabilidad, en un momento de confort, pero si Dios cambia nuestros planes, seguiríamos cantando esa canción también y diríamos como Elías, sí, Señor. Elías estaba seguro de la provisión de Dios, aunque fuera a través de los cuervos. Es posible que todos aquí, es posible, no seguro, que aquí todos estemos pasando por algún tipo de sequía. Bien sea una sequía espiritual, bien sea sequía física, una enfermedad, bien sea sequía material, económica. Tal vez nos estemos preguntando, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué estás en silencio? Tal vez estemos pasando por momentos en los que nos cuestionamos las cosas, momentos en los que nos sentimos solos o abandonados, como podría sentirse como estaba Elías en aquel entonces. Pero lo más importante, y es lo que más nos tiene que importar, es que Dios nunca nos suelta de su mano. Dios nunca nos abandona. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Una buena promesa que tenemos que hacer la nuestra, porque está para nosotros. Confiemos en Dios independientemente de la situación en la que estemos. Muchas veces es difícil, pero es nuestro deber y lo mejor que podemos hacer. Elías confió y Elías obedeció. Y Elías salió victorioso. Que alguien lea por favor el Salmo 42. Tiene solamente 5 versículos. Salmo 42. Para terminar con este punto. Salmo 42. ¿Cuántos he dicho? 42 has dicho. Sí, Salmo 42. Ha dicho 5 versículos. Bueno, sí, porque hay uno al 5. Hay uno al 5, solo digo ahí. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bien, gracias Belén. Versículo 5, espera en Dios, espera, esto es pasajero. Regocíjate en Dios, alégrate en Dios, porque aún tenemos que alabarle, Dios tiene el control. Si en esta tarde te encuentras en una situación difícil, si estás esperando algo de parte de Dios que no acaba de llegar, si has perdido algo, si alguien te ha fallado o te está fallando, si estás desesperado, desesperada, piensa en una cosa, y es que Dios siempre está a tu lado, no te deja ni te abandona, Dios siempre cuida de ti, Dios va a ser tu proveedor, tu ayudador, tu sustentador. Por lo tanto, alégrate en Dios, clama a Él y Él te responderá, porque si nosotros ponemos de nuestra parte, la sequía en algún momento va a terminar. Bien, el punto 3, permanezcamos obedientes a Dios. Ya el último punto, más corto que el resto, pues alguno ya se está aburriendo. Bien, Primera de Reyes 17 del 8 al 10. Que alguien lo lea, por favor. Primera de Reyes 17 del 8 al 10. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí.
y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, y aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. No, está ahí. Bien, mira, las pruebas son usadas por Dios para ir perfeccionándonos y llegar a ser semejantes a Él. A veces pensamos que Dios nos pone pruebas o que estamos pasando por momentos difíciles y que son pues para desanimarnos, para derrotarnos, para aplastarnos, para pisarnos, para que nos hundamos. Y lo peor de todo es que hay veces que en el fondo lo pensamos, ¿no? Ojo, esto es que ¿cómo puede ser para mi bien? ¿Cómo puede ser? Pero la realidad es que cada situación difícil que ocurre en nuestra vida es una oportunidad para llevarnos a crecer en nuestra relación con Dios y así poder conocer mejor a nuestro Dios y saber que Él es un Dios fiel y que quiere lo mejor para sus hijos. Recordemos a Elías. Cuando las cosas parecen que van a llegar a su fin, o eso pensamos, aparece una viuda de Sarepta. Cuando según nuestras fuerzas ya hemos agotado todas las balas, Dios dice: de eso nada, mi plan sigue y te voy a seguir cuidando. Y Elías se quedó sin arroyo, sí. Se quedó sin agua, sí. Pero ahí estaba, la viuda de Sarepta, para cuidar de Elías y para que Dios pudiera seguir con su plan. Cuando somos fieles en las pruebas y las dificultades, aparte de madurar, ¿vale? Porque una prueba puede ser de bendición si la consigues llevar, o puede ser no bendición, vamos a decir, si dices, pues no quiero. Entonces, cuando somos fieles en las pruebas y en las dificultades, aparte de madurar y de crecer espiritualmente, entre otras muchas aportaciones que nos da, Dios bendice a su forma y a su tiempo. Y otra de las cosas que vemos en esta tarde es que los hombres y las mujeres de Dios, cuando el arroyo se seca, cuando vienen las pruebas, están dispuestos a seguir adelante y se mantienen obedientes. Seguir adelante, pero en obediencia. Eso es importante, porque puedes seguir adelante a tu forma, bueno, en aumento te vas a dar, fijo, o puedes seguir adelante confiando en Dios y obedeciendo a lo que Él quiere que hagas. Job 2, 9 y 10. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job estaba mal, pero todavía tenía para dar caña a todos. ¿Qué es lo que nos muestran estos versículos? Lo que nos muestra es que Job entendió que estaba en un proceso y que era importante pasarlo de la forma más correcta posible. Job sabía que eso le acercaría todavía más a Dios. Yo creo que humanamente es imposible entender cómo después de todo lo que le pasó pudo llevar las cosas tan bien, porque yo creo que todos, si pensamos un poco, conocemos a gente que por muchísimo, pero muchísimo menos no ha querido saber nada de Dios y se ha apartado de sus caminos. Pero bueno, Job por eso tiene un hueco en la Biblia. Dios quiere transformarnos, Dios quiere hacernos de acuerdo a su imagen y semejanza, Dios quiere perfeccionarnos, Dios quiere que nos mantengamos confiados en Él y Dios quiere que nos mantengamos obedientes a Él en medio de las situaciones fáciles, pero también en medio de las difíciles, y eso es importante. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? El arroyo de Job se secó, Job se quedó sin nada, pero nunca negó ni desobedeció a Dios. De poco nos sirve y de poco maduramos si solamente obedecemos a Dios cuando las cosas nos van bien. Pero qué bonitas las palabras de Job cuando finaliza el proceso, que lo vemos en Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Me acuerdo que Alberto muchas de sus predicaciones las terminaba con una ilustración, así que en esta tarde voy a hacer lo mismo. Dice así: hace ya tiempo algunas mujeres se reunieron en cierta ciudad para estudiar la Biblia. Mientras leían el capítulo 3 de Malaquías encontraron una expresión notable en el versículo 3, que dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví
los afinará como a oro y como a plata y traerán a Jehová ofrenda en justicia. A las demás sobre lo que él opinaba del tema. La señora, sin decir el objeto de su diligencia, pidió al platero que le informara sobre el proceso de refinar la plata. Cuando el platero describió completamente el proceso, la mujer le preguntó: una curiosidad más, ¿usted se sienta durante el proceso de refinación? Oh sí, señora, contestó el hombre. Debo de sentarme con mi ojo fijado constantemente en el horno, porque si el tiempo necesario pasa, la refinación se excede, por muy poco que sea, la plata se estropearía. Antes de irse la señora hizo otra pregunta: ¿cuándo sabe que el proceso está completo? Es muy sencillo, contestó el platero. Cuando puedo ver mi propia imagen en la plata, el proceso de refinación está terminado. Dos enseñanzas. Una, al igual que si tú dejas en el horno más tiempo la plata de lo que eres, se estropea, ¿vale? Pero Dios no es así. Dios nos deja en la prueba el tiempo justo para conseguir en nosotros lo que Él desea. ¿Cuándo para la prueba? Pues cuando el platero decía: cuando puedo ver mi propia imagen en la plata, el proceso de refinación está terminado. Cuando Dios ya puede ver en nosotros que ya hemos madurado, que ya hemos cumplido o que ya hemos superado la prueba, entonces, y no cuando nosotros queramos, es cuando Dios dice: ya está. Y entonces es, por ejemplo, cuando Job pudo decir: de oír hasta había oído, mas ahora mis ojos te ven. Conclusión: Dios llamó a Elías como su profeta, pero quería aún más. Él quería hacerle en verdad un hombre de Dios. Eso lo llevó a ponerle en el arroyo, pero este se secó, se quedó vacío, pero aun y todo Elías estaba seguro en Dios, seguro en que Dios le protegería en todo tiempo, seguro en que Dios proveería para sus necesidades. Aún más en medio de tantas dificultades, Elías se mantuvo obediente en el proceso de prueba. En los momentos difíciles, él aún seguía confiando en el plan y en las maravillas de Dios. ¿Qué estás haciendo cuando se secan los arroyos? Recordemos que siempre que se secan los arroyos, Dios pone una sareta, donde Dios va a seguir bendiciendo. ¿Bien? Vamos a ver. Señor, gracias por tu palabra, gracias por todos estos ejemplos, Señor, que has dejado en la Biblia, Señor, como Elías y muchos otros hombres de fe, Señor. Tanto hay que aprender de ellos, Señor, en algunos casos para no imitar sus pecados, Señor, pero en otros muchos casos también para copiar o imitar, Señor, sus actos de fe, sus actos de obediencia. Te pido, Señor, que nos ayudes a poder obedecerte, Señor, no solamente cuando las cosas nos van como queremos, Señor, porque ahí es fácil obedecer, sino también cuando tú quieres, Señor, cambiar algo en nuestra vida, no para fastidiarnos, Señor, sino para traer algo mejor que humanamente no vemos, Señor, hasta que tú ya lo has puesto delante. Te pedimos, Señor, que tú eres en cada una de nuestras vidas, Señor, y que podamos estar más cerca de ti cada día. Y gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos das, y en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.